Primero, el contexto actual en México. Seguramente todos ustedes saben que las reformas que impulsó el partido en el gobierno el año pasado, que han traído a nuestro país, es la desaparición de pesos y contrapesos entre los poderes públicos, hablo del legislativo, el ejecutivo y el judicial, que hoy ya se encuentran en poder de un solo partido. Habrá división de poderes solamente en el papel, pero en los hechos lo más probable es que esos pesos y contrapesos ya no existan, además de la desaparición, como ustedes saben, de órganos autónomos como el INAI, como el Instituto Federal de Competencia, y hay otros organismos que pretenden desaparecerse, lo que va a representar un mayor control en el partido gobernante. ¿Qué puede pasar a partir de esta situación? Es que pueden impulsarse nuevos impuestos, nuevas normas que sean adversas al sector público, perdón, al sector privado, al sector empresarial. Y cualquiera, antes teníamos digamos, el recurso de acudir a la Suprema Corte cuando una ley nos afectaba y era una ley inconstitucional. Ahora podremos acudir, pero lo más seguro es que nos resolverán en contra. Otra consecuencia de esto es que la calidad de la justicia va a disminuir, va a quedar muy cuestionada, porque ya no se va a actuar conforme a lo que marca la ley, sino a lo que marquen determinados intereses políticos. Y también esto va a traer como consecuencia el rezago en procesos judiciales, porque, perdón, actualmente existe ya rezago, se va a sumar al rezago generado por jueces sin experiencia. Todo esto, de la parte de la impartición de justicia, es muy importante para el sector empresarial, eh, y específicamente en la parte de los juicios sucesorios, que de por sí son larguísimos, pueden alargarse aún más y siempre un juicio sucesorio largo afecta al patrimonio. Además de que los juicios por cualquier diferencia, cualquier conflicto que enfrentan los empresarios, también se van a ver sujetos a esta nueva forma de impartir justicia. En la parte del sector económico, eh, seguramente ustedes saben cómo se financió el gobierno anterior. Y la forma como se financió el gobierno anterior es que extinguió 109 fideicomisos públicos que administraban alrededor de 92,000 millones de pesos. Todo ese dinero se fue a la tesorería de la federación y ahí se perdió. También dispusieron del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, que era un ahorro que se venía haciendo desde el gobierno de Fox y que más o menos se encontraba en los 280,000 millones de pesos. Hoy ese fondo ya prácticamente es inexistente. Hace 2 años estaba me parece que en 9,000 millones de pesos. Ahorita prácticamente ya no existe. En la parte de la deuda pública, si ustedes se fijan cómo fue incrementando a partir del gobierno de Fox, la dejó en 2,000 fracción, Calderón la aumentó a más o menos 5,000 millones, el gobierno de Peña alcanzó casi 8 millones y actualmente entre el gobierno anterior y el actual, la deuda ya se encuentra casi en 18,000 millones de pesos. También el gobierno anterior recaudó importantes sumas de grandes contribuyentes y amplió la base de contribuyentes con el reciclo. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿cómo creen que se va a financiar el actual gobierno? Si ya se acabaron estos recursos, ya se acabaron todas esas opciones y la carga de las pensiones y de las becas, estos dinero que regala el gobierno, es una carga muy pesada para el presupuesto y la pregunta es, ¿con qué las van a seguir financiando? Bueno, en la agenda de gobierno están tomando como base un documento que se llama Proyecto de Nación 2024-2030 que aprobó el Congreso Nacional del Partido en el Poder en febrero de 2024. Y entre las
propuestas que hace este documento es establecer impuestos progresivos a las viviendas abandonadas. Y si algunos de ustedes recuerdan, hace poquito en la Ciudad de México se emitió un decreto por el que se obliga a las personas que tienen más de un inmueble, al menos 2 inmuebles, con un valor, no recuerdo si de 4 millones de pesos, tienen que declarar a qué están destinando ese inmueble. Esto va muy de la mano con esto, con los impuestos progresivos a las viviendas abandonadas. Son pasitos que van dando, así como los fueron dando en aprobar ciertas reformas para llegar hasta donde estamos ahorita. Entonces, esto también, los impuestos progresivos para las viviendas abandonadas también pueden impactar en los procesos sucesorios cuando los inmuebles que todavía no resuelve el juez a quién se le van a adjudicar, los herederos prefieren no hacerse cargo de ellos porque dicen que tal que no me toca y yo ya le metí dinero, ¿no? Entonces, esta es una de las propuestas en este proyecto de nación que aprobó el partido gobernante. También se pretende establecer un impuesto único a las grandes fortunas, impuestos a las grandes herencias, impuestos a las ganancias de las empresas monopólicas. Y ustedes se preguntarán qué se considera grandes fortunas, qué se considera grandes herencias, qué se considera empresas monopólicas. La respuesta es lo que digan los legisladores. La última iniciativa que nosotros conocimos era una propuesta, todavía no era iniciativa, era considerar como grandes fortunas 20 millones de pesos y lo mismo las grandes herencias. Ahora, esta agenda de gobierno en el contexto donde se tienen mayorías en el Congreso, donde se tiene un poder judicial a modo y donde existe un control político y de la narrativa, como lo vemos a través de la mañanera y un montón de anuncios que se realizan, la cuestión es darnos cuenta cómo estamos para enfrentar estas nuevas medidas que pueda llegar a tomar el gobierno y que no tenemos manera de protegernos porque el Poder Judicial ya no nos va a proteger como antes y necesitamos buscar maneras de lograr. Ahora pasamos al segundo punto. Les voy a pedir que las preguntas que les vayan surgiendo las tengan para el final para poder avanzar más rápido. Vamos a ver qué es el patrimonio y a qué riesgos está expuesto. Los bienes, el patrimonio se conforma con bienes y derechos. Los bienes pueden ser inmuebles, casas, departamentos, locales comerciales, todo lo que sea un bien raíz. Los bienes muebles son automóviles, maquinaria y equipo. Y los derechos pueden ser derechos de cobro, como por ejemplo facturas o contratos de arrendamiento donde consta que yo tengo derecho a cobrar la renta de un inmueble o pagarés o cheques. Todos estos son instrumentos donde constan derechos al cobro. También los activos intangibles como nombres comerciales, patentes, marcas. También los recursos en numerario forman parte del patrimonio de las personas o de las empresas y son recursos en fondos de inversión, recursos en cuentas bancarias. Los títulos accionarios también forman parte del patrimonio y ustedes aquí podrán diferenciar cuáles bienes, derechos y recursos caen en el ámbito de su patrimonio personal, perdón, y cuáles caen dentro del ámbito del patrimonio empresarial.